y su hacienda era 7.000 ovejas y 3.000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificaba, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Señor bendiga esta palabra introductoria al tema que vamos a considerar, y antes de dejar a nuestra hermana vamos a tener una palabra más de oración, pidiendo la bendición del Señor sobre el estudio que hoy ha de ocupar toda la tarde. Voy a pedir a nuestro hermano Ochoa, no sé dónde está, Santiago, si puede guiarnos, por favor, en oración. Nuestro Padre, ordenamos, Señor, con todo temor, con toda reverencia, con gozo y con gratitud en nuestros corazones por esta bendición de estar aquí en tu casa de oración, este lugar santificado por ti, y también preparado para esta escuela bíblica de tanta bendición, Señor, para nosotros, para tu obra, y queremos agradecer por esta escuela de la cruz. Gracias te damos, Señor, por concedernos en esta tarde la bendición de poder estar, deseando primeramente que tú recibas nuestra humilde adoración, las ofrendas de nuestros corazones, conscientes, Señor, de tu presencia en nuestros corazones y también en medio de nosotros. Nuestro Padre, te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha realizado esta obra tan maravillosa, aquí en la cruz del Calvario, derramando su sangre, dando su vida, Señor, por amor de nosotros. Gracias por el Espíritu Santo con el cual nos has engendrado, nos hiciste tus hijos. Y así, nuestro Padre, queremos ofrecerte nuestro culto, nuestra adoración, y suplicar nuevamente, como se ha pedido, tu bendición sobre esta reunión. Queremos agradecerte por nuestra hermana Gina. Gracias porque puede estar en medio nuestro. Señor, pedimos tu bendición para ella. También recordamos y pedimos por su hogar, su familia. Rogamos que lo utilices, que pueda tener la libertad de tu espíritu para dar tu palabra. Y también, Señor, como ya se ha pedido, queremos rogarte por estas necesidades de nuestro hermano Amenora, tu siervo, Señor, que no puede estar con nosotros, y queremos darte las gracias por tu sostén con él, Señor. Y también agradecerte por nuestra hermana Silvia, Señor, que tú la bendigas como la sostienes en medio de nosotros. Gracias te damos, Padre, por esta escuela bíblica, por la escuela de la cruz. Y queremos rogarte también por los hermanos que han sentido de preparar, para que puedan, y todos, Señor, los que hemos pasado por esta escuela bíblica, que podamos ir conociendo un poco más de Jesucristo y de este crucificado. Pedimos, tanto por los alumnos como por nosotros, que como eres un siervo tuyo, la experiencia que cada uno pueda ir adelantando delante de Dios,
y delante de los hombres. Rogamos por todos los hermanos, pedimos por las congregaciones y gracias nuevamente por esta bendición de estar en este lugar. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Se quiere utilizar, ¿sí?, para su gloria y para su provecho, ¿no? Van a tener que subir la mesa, Juan, porque si no la vamos a hacer. Bueno, por favor, nos vamos A la mesa, a la mesa. Queridos hermanos, doy gracias al Señor por poder estar aquí. Es una fiesta espiritual poder reunirnos y ver rostros tan amados y estar unidos por el amor, por la palabra, por el amor al Señor, y poder estar aquí en la Escuela de la Cruz, donde yo también fui estudiante y creo que no dejé de serlo. Seguimos siendo estudiantes de la Escuela de la Cruz. Como ya ha dicho nuestro hermano, vamos a ocuparnos esta tarde del libro de Job, y con la gracia del Señor vamos a estudiarlo, pero antes de ello cumplo con lo que, donde voy me dice mi esposo que no me olvide de mandar los saludos, como también mi madre y mi hijo Yoshi, así que saludos de mi familia, de todo corazón, y también de estudiantes míos de la Universidad Cristiana. Como sabían que yo venía aquí, me dicen no se olvide de mandar saludos a todos allá, como también de los hermanos de la iglesia donde asistimos. Así que muchos saludos de Holanda. Ahora entonces vamos a dedicarnos al libro de Job, que es un libro difícil, por no decir muy difícil, pero es un libro que el Señor nos dio en su santa palabra, y Él la inspiró como está inspirada toda la palabra. Entonces, tenemos que ocuparnos de este libro. Y con la ayuda del Señor vamos a mirar primero una breve introducción. Hay puntos que tenemos que ver para entender a este libro tan difícil. Es uno de los libros más difíciles del Antiguo Testamento. El grado de dificultad es muy elevado, pero vale más que la pena estudiarlo, porque este libro, por difícil que parezca, tiene un mensaje tan penetrante para el corazón y un mensaje tan actual que no podemos dejar de estudiar este libro, que es también muy consolador. Cuando uno capta el mensaje principal de este libro, descubrimos que es de tanto consuelo para el alma de todos los tiempos, sobre todo para el alma en pena, para el alma que no entiende las cosas que pasan. Es un libro muy actual. Primero, entonces, una introducción. Y en primer lugar, hemos de decir algo del carácter de este libro. Es un libro que pertenece a los libros poéticos del Antiguo Testamento. Y como libro poético es complejo. Contiene lamentos, contiene quejas, contiene himnos de los más elevados, líricos, contiene diálogos, discursos, monólogos, pero todo en forma poética. Contiene parábolas, proverbios, himnos. No hay forma poética del Antiguo Testamento que no esté en el libro de Job. Por eso es un libro difícil. Hay que saber qué es la poesía hebrea. Entonces, en primer lugar, es un libro poético.
En segundo lugar, es un libro de sapiencia. Hablando entonces del primer punto de introducción, el carácter del libro. Y hay que saber, al estudiar un libro bíblico, cuál es el carácter para entender el mensaje. Entonces, primer punto, el carácter del libro, poético. Segundo punto, es un libro de sapiencia, como el libro de Eclesiastés, de Proverbios, que son libros de sapiencia, sabiduría bíblica. Quiere decir ya, es para enseñarnos. Tercer punto del carácter es didáctico, nos enseña. Es un libro didáctico. Y el cuarto punto, que por lo general es omitido en los comentarios. Y es justamente el punto que enfatizo y subrayo y vuelvo a subrayar. El cuarto punto en cuanto al carácter es la historicidad. Eso nos dice, es un libro histórico. Y es muy importante enfatizar este punto. Porque muchos dicen, y lo encontrarán en muchos comentarios, es un libro que nos enseña, que nos consuela, pero todo esto no es real, no es histórico, es imposible que un ser humano sufre tanto y sobrevive. Entonces, por lo general, no se considera como histórico. Y yo esto lo discuto, más que discutirlo, lo peleo, porque es un libro histórico. En primer lugar, por el contenido interno del libro. El libro mismo se presenta como historia. Como la forma de leerlo en el hebreo ya es típico de un libro histórico. Hubo un hombre en la tierra de Uz y su nombre era Job. Es típico de un libro histórico. Y así hay muchos datos internos en el libro que apuntan a la historicidad. Pero hay también datos bíblicos externos al libro, que están en la Biblia, pero externos al libro de Job. Y hay textos importantísimos que subrayan la historicidad de Job. Pero en primer lugar, ¿por qué tanto énfasis en la historicidad? Porque, no solo porque hacemos violencia al contenido del libro que se presenta como historia, que ya es un pecado, pero por otra parte, ¿de qué nos sirve un Job no histórico? Este libro es de consuelo, este libro nos ayuda a entender lo que no podemos entender, nos ayuda a ver que hay cosas que no entendemos, pero que el Señor tiene su plan y su propósito. Y entonces cabe preguntarnos, ¿de qué me sirve a mí desde el punto de vista pastoral? Y no me refiero solo a los pastores, sino si uno va a hacer la obra pastoral individual, de consuelo, de abrazar a un alma en pena, a darle consuelo, reconfortar. ¿De qué te sirve? Fíjate en Job, si es un Job irreal, un Job de un libro importante pero no histórico. ¿De qué me vale a mí un Job no histórico? Para consolar a mi propia alma y a otros. Está claro que es importantísimo subrayar la historicidad de Job, si no, no te sirve, no te es de consuelo. ¿De qué me sirve que a una figura que no es histórica todo terminó bien? No te sirve de nada, ¿verdad? Entonces, la historicidad es muy importante. Ahora los textos bíblicos fuera de Job. En Ezequiel 14, el versículo 14 y 20. Ezequiel 14 y 20 lo dice más que claro. Ezequiel 14 es fácil de recordar. 14 y 14, 20. Donde habla del consuelo de aprender de tres hombres históricos: Noé, Daniel y Job. El Señor, aquí dice el Señor que tenemos que aprender de ellos, ser consolados, ser reconfortados,
ser firmes en la justicia que Dios da. Entonces, leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 14, vemos que aquí es puesto a la par de Daniel y Noé. Job puesto junto con Daniel y Noé, hombres justos que Dios usó. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Santiago, que es una epístola también de tendencia de sapiencia. Santiago 5, el versículo 11, y lo hace claro, hablando justamente de los que consideramos que son consolados, que son bendecidos. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin de Job, que el Señor es misericordioso. Entonces aquí lo pone como una figura, como un personaje histórico y real. Dice, habéis oído y habéis oído cómo él fue consolado. ¿De qué me sirve un Job no histórico y real? Estamos aquí en vano. Pero Job vivió. Entonces, vamos a mirar al segundo punto, que es el tiempo de Job. Si afirmamos que es un personaje histórico, ¿cuál es el tiempo de Job? El tiempo de Job es, no lo podemos afirmar con toda certeza, pero sí, a base a datos de la Biblia, tenemos que concluir que es un libro pre-mosaica. ¿Por qué? Acabamos de leer que Job era tan cuidadoso de sus hijos, era fiel, que él pensaba, y si mis hijos han blasfemado, ofrecía holocaustos. Eso en un tiempo post-mosaico, después de Moisés, es imposible, porque ya ahí los sacrificios eran por medio del sacerdote. Así que esto apunta a una época pre-mosaica, antes de Moisés. Todos los datos del libro de Job, el vocabulario, que no les voy a cansar con eso, no se asusten, el vocabulario, el estilo, datos concretos de cosas técnicas, flora, fauna y muchos datos, apuntan todo a una época del milenio 2 antes de Cristo, la época de los patriarcas o anterior. Entonces el contenido apunta a la época milenio 2 antes de Cristo, la época de los patriarcas, o más vale antes de los patriarcas. Es posible que es el libro más antiguo de la Biblia, el más antiguo. Y un dato también que apunta a una época muy temprana es la longevidad, porque después de todo lo que pasó, al final del libro, vean luego, al final del libro dice que vivió 140 años. Moisés vivió 120. Entonces, tanto la edad que él tuvo, y cuando todo lo que hemos leído, ya tenía 10 hijos, ya era un hombre de gran posesión y una posición social muy elevada, no era un niño cuando le pasó toda esta historia. Entonces, ¿cuándo habrá tenido, cuando le pasó todo esto? No sabemos, pero habrá tenido 30, 40, entonces ha llegado a tener 180 años, pero vivió, si decimos tenía 30 años cuando le pasó todo esto, después vivió 140, tenía por lo menos 170 años, que apunta claramente a una época muy temprana. Entonces, esa en cuanto al tiempo. ¿Cómo vivían? Tanto los datos sobre los pueblos que habían, los sabeos, los árabes, todo eso muestra el contexto histórico real. Había zona de animales,
donde estaban los animales pastoreando, vivían en ciudades con casas y murallas, no eran nómades, o sea, vimos que viven bien, era rico, vivía en una ciudad, y en cuanto a su familia, hemos visto algo de su posición, de su riqueza, su familia parece una familia armoniosa. Festejaban juntos sus días, posiblemente los cumpleaños, celebraban juntos cosas importantes, y como padre era un padre espiritual, que velaba por la salud espiritual, el bien espiritual de sus hijos. Si han pecado en su corazón, habrán blasfemado, voy a ofrecer a Dios. O sea, vemos un trato interhermanos armonioso, y un padre que cuidaba, velaba, y eso es de mucha enseñanza. Un padre que se ocupaba por lo que hacían sus hijos. Vemos que ya en aquel entonces había familias armoniosas y padres cuidadosos en cuanto a la vida espiritual de sus hijos. Entonces hemos visto algo en cuanto al segundo punto, la historia, el fondo histórico de Job, el tiempo, la familia, el lugar de Job. En cuanto a la posición social, tenía amigos, si luego seguimos leyendo, a nivel internacional, porque cada de los amigos, o supuestos amigos, porque si eran tan amigos luego lo hemos de ver, pero venían de lejos, y por el contenido del libro también sabemos que era un hombre de una posición buena, era respetado, era respetable, era un hombre íntegro. Entonces eso era Job socialmente considerado. El tercer punto, que ahora vamos a mirar en cuanto a la introducción, ya nos lleva a algo más profundo. Como introducción hemos mirado el libro, hemos mirado el fondo histórico de Job, pero ahora el tercer punto. Vamos a mirar el retrato inspirado por el Espíritu Santo que hemos leído. Y vemos retratos, a mí, siempre lo digo, me impacta Rembrandt. Claro, es de mi tierra, Rembrandt. Las pinceladas tan bien dadas, tan exactas, y que da un retrato incomparable. Así pinta el Espíritu Santo el retrato de Job, con pocas palabras, pero de tanto contenido que nos da un retrato sin igual, que te deja. Este era Job. Ahora, en primer lugar, hay que considerar quién está hablando aquí, porque dice, había un hombre en la tierra de Uz, y ya hemos dicho, me faltaba decir, perdón, pero para tener el fondo histórico acabado, la tierra de Uz es posiblemente el sur de Israel, la zona de Edom para el sur, o sea, el desierto árabe. Hay datos que apuntan a eso, que Uz es la zona del sur de Israel para abajo, haciendo para la península y el desierto árabe, o sea, la zona de Edom para el sur. Esa es la zona de Uz. Ahora entonces dice, y ese hombre, en el versículo 1b, ahí viene el retrato. Antes del retrato está su nombre. Su nombre era en el hebreo Iob. Iob o Job significa ¿dónde está el Padre? Es un nombre semita común en el segundo milenio antes de Cristo, que también apunta a una época temprana. Es un nombre semítico usual. Job, Iob. Y entonces dice, aquí viene la primera pincelada del Espíritu Santo, del retrato de Job. Y es importante de ver que aquí se nos presenta como introducción, pero las mismas, idénticas palabras, las vemos también en el versículo 8
cuando habla Dios mismo a Satanás. Entonces, el retrato del comienzo se repite con las mismas palabras idénticas en el versículo 8, cuando Satanás va al ataque, que luego lo hemos de ver. Pero para ganar tiempo ya lo anticipamos. Ya esas mismas palabras que el Señor con el cual comienza el libro, lo dice el Señor mismo. Y eso te da impacto. Dios describe a su siervo. Y a mí me hace pensar, yo quiero ser un siervo así, como el Espíritu Santo describe. Porque si alguien quiere leer, le voy a pedir al pastor Renato si lo quiere leer, el versículo 8, ya nos adelantamos el versículo 8. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Muchas gracias. Las mismas palabras del versículo 1, exactamente lo mismo. Y en el segundo ataque satánico, Dios repite las mismas palabras que acabamos de leer, que es en el versículo del capítulo 2, verso 3. O sea, 3 veces se dice de Job lo que ahora vamos a leer. Entonces, el versículo 1, capítulo 1, 1, 1, 8 y 2, 3. Y ya decimos, Dios ahí dice, Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo? Mi siervo. Así el Señor quiere que su siervo sea. Entonces vamos a mirar, y ya aquí entramos a alimento espiritual. Lo primero era introductorio. Para una introducción general, saber algo del libro, pero dentro de la introducción está el retrato de Job. Y ese retrato nos dice, era un hombre, y yo lo quería haber proyectado con un PowerPoint, pero no importa, lo voy a mencionar. Dice, el hombre era Tam. Es fácil de escuchar, ¿verdad? Una palabra hebrea, Tam, que significa, en la traducción, se traduce con perfecto. Y es una palabra que aparece muchas veces en los Salmos, y a veces dice, David, que decía, yo soy perfecto, era bastante lleno de sí, David, ¿verdad? Que decía, yo soy perfecto. No, no es eso. La palabra Tam, que aparece en los Salmos, que aparece aquí, significa sin división, no dividido, íntegro, perfecto. Es una palabra, la palabra hebrea primera que aparece en el retrato de Job, dice, era Tam, que se puede traducir con perfecto, íntegro, sin división. Y el libro de Proverbios, que es otro libro de sapiencia, nos dice que Dios odia a la persona dividida, al corazón dividido, al labio doble, a la lengua doble, algo que está dividido. Una parte de mi vida para el Señor, o mucho para el Señor, y una partecita para mí, o mucho para mí. ¿Está claro? Un corazón dividido, una personalidad doble, que en tal situación se comporta así y en tal situación se comporta así. Tiene una personalidad espiritual y tiene una personalidad cotidiana de otra situación. Eso para Dios es abominable. Y él dice, mi siervo, en el versículo 8, agrega algo al retrato, Dios mismo. Y a mí me hace tan pequeña pensar que Dios dice, mi siervo. ¿Quién no quiere ser un siervo así? En primer lugar, como Job, íntegro, no dividido. No dividido. Y luego dice, era Yashar. Y se traduce en la versión con recto. Yashar es esto, es no esquivarse de la palabra o de lo que Dios espera
no tambalear. Eso también lo encontramos en el libro de los Proverbios, que Dios quiere una persona recta, que siempre tiene la misma conducta, tiene que ver con la integridad. Son palabras pares, tam y yashar, íntegro o perfecto y recto. Una persona que es íntegra, que no es doble, que no tiene el amor dividido, tam, no dividido. Sabemos lo que significa un amor dividido, un corazón dividido. ¿Quién quiere eso? Dios tampoco quiere un corazón dividido, un amor dividido. Él quiere que todo íntegro sea para Él. Y eso tiene por consecuencia una actitud recta. Un creyente que no va un día así, otro día así, después así, o sea, una vida recta. No. Y no esquivándose de ciertas cosas. Eso es yashar. Tanto tam, íntegro o perfecto, como yashar, recto, son palabras de sabiduría bíblica, que son propios a los libros de sapiencia. Y ya dijimos, Job es un libro de sapiencia. Entonces vamos a ser sabios. Y eso no tiene nada que ver con nuestro IQ, con nuestra capacidad intelectual. Tiene que ver con nuestra relación con el Señor, con nuestra alma, con nuestro corazón. Es la sabiduría espiritual. Entonces, ser tam y yashar, recto. Y dice, y era temeroso de Dios. Ese es el fruto. Temer a Dios es también un tema central de los libros de sabiduría. Lean Proverbios 1, vean 1 a 10, que ya le da todo lo que es el libro de Proverbios, y culmina en el versículo 7, el comienzo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y hay que saber bien que eso no es un miedo negativo. Miedo es negativo, es temor positivo, reverencial. Temor positivo, reverencial, de amor, amor reverente, temor de ofender a Dios. Ese es el temor de Jehová. Temor de transgredir su palabra, de ir en contra de él, de no ser un siervo como él quiere. Ese es el temor reverencial, temor a Dios. Ya se ve en lo que Job hacía, ofrecía por sus hijos porque era reverente, tenía ese temor a Dios. Y si mis hijos han blasfemado, voy a sacrificar. Entonces, así hacía siempre. Era su costumbre santa. Y el resultado, vemos que esto es un retrato completo y compacto. Una cosa conlleva a la otra. Si uno es íntegro, no es dividido, si uno es recto, el fruto es temor reverencial, amor reverente a Dios. Y eso lleva a lo que Dios espera de sus hijos, que cada día y cada momento recuerden que viven ante el rostro de Dios. Ese es lo más alto de la sapiencia bíblica. Y para eso los judíos tenían una ayuda, que quizás es bueno verlo, y no lo digo para que nosotros ahora hagamos eso, pero sí que nos apropiemos la lección. En Números 15, 37 hay una ayuda notable. Y ya están llegando a la tierra prometida. Y Dios los está llevando como el pueblo de Dios tiene que vivir. Y en Números 15, el versículo 38, le dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan, en el hebreo dice, tzitzit.
y tzitzit son flecos, pero no son de decoración. Tzitzit son, ¿cómo se dice en el español? ¿Lo tienen? Pezuelos. Franjas, pezuelos, franjas. En el hebreo es tzitzit, me resulta más fácil, es fácil de recordar, tzitzit. Son franjas, flecos, que tenían que hacerse en el borde de la vestimenta. Y lo importante es, esto es un mandamiento de Dios, y los judíos hasta hoy en día lo tienen. ¿Y qué dice? En todas sus generaciones, y que dice en el 39 el 39 y 40. 39 y 40 dice, para que cuando lo vean, se recuerden que viven delante de Dios. Dios se le está exhibiendo siempre. Y esa es la mayor sabiduría bíblica que puede haber. Tener conciencia, dónde voy, lo que hago, estoy delante de Dios. Él me ve. Entonces los tzitzit les ayudaba a recordar eso. Y le dice, para que no sigáis vuestros ojos y vuestro corazón, para que no sigáis vuestros ojos y vuestro corazón siendo infieles, y dice el 40, para que recordáis y hagáis todos, no mis mandamientos, no dice todos mis mandamientos. Y seáis santos para con tu Dios. Ese era el propósito. Esa es la lección de la sabiduría humana. Recordar que estoy delante de Dios siempre, para no seguir mis ojos, mi corazón, y recordar sus mandamientos y ser santos. Este es en síntesis lo que Dios quiere de sus siervos. Y eso era, volviendo a Job, lo que Job tenía presente. Era recto, era íntegro, era recto, temía a Jehová, y el fruto es entonces, dice, era dándose vuelta, o se traduce también con apartándose o apartado del mal. No dice así, apartado del mal, pero el texto hebreo dice hacer así, o sea, dar vuelta. Es un acto consciente que uno cada vez tiene que pensar, Dios me ve. Un acto consciente, apartarse del mal. No dice que Satanás está acosándonos constantemente como un león que nos quiere atacar. Entonces tenemos que usar la cabeza y tomar conscientemente esta actitud de apartarnos del mal. Ese era Job. ¡Qué retrato! Entonces hemos visto el retrato de Job. Y luego, Dios mediante, en la segunda parte vamos a ver que es eso, pero ya lo mencionamos, es justamente eso lo que Satanás ataca. A eso apunta, al siervo. Y aquí estamos, sus siervos, para prepararnos, y lo que ya pasamos por la escuela bíblica, seguir preparándonos como buenos siervos. Entonces es bueno aprender del libro de Job. Directo, no con directo. Apunta Job al retrato, apunta Satanás al siervo que es Job. Y le apunta justamente en eso. Entonces es una lección práctica para todo obrero, para todo siervo, para todo creyente. Satanás no va con rodeo, va directo a donde más le duele, con reverencia dicho, con toda reverencia dicho, donde más le duele a Dios, para ofender a Dios, arruinar la obra, arruinar un obrero. Porque leamos una vez más, en el 8 dice, has visto a mi siervo. Qué hermoso cuando el Señor dice, mi siervo. Esta es la escuela para ser siervos. Un siervo íntegro, recto, temeroso de Jehová, apartado del mal. Para terminar la introducción,
un siguiente punto, que sería el punto 4, ¿cuál es el tema general del libro? El tema general del libro siempre se dice el sufrir, el sufrimiento humano. Ahora eso es muy genérico. Estudiando ven a Job, está bien que el tema general es el dolor, el sufrimiento humano, pero Job va mucho más allá, la enseñanza va mucho más allá, y Dios mediante lo vamos a ver luego del descanso. ¿A dónde apunta? Apunta lo que ya hemos indicado, cómo Satanás ataca al siervo y lo quiere arruinar. ¿Verdad que eso es más que el tema general, el sufrimiento humano? Ahora, los subtemas que hay aquí son muchos. Los subtemas es el siervo, los ataques de Satanás, ¿a dónde apuntan? Esos son los subtemas grandes de Job. Y entender el sufrimiento que nos pasa. ¿Cómo entenderlo? Ese es el tema de Job. Vemos que son los subtemas de Job. Va mucho más allá que el sufrimiento. Ahora, podemos decir, el tema, en Job vemos un hombre que ha sufrido en todos los aspectos. En el aspecto familiar, perdió sus hijos, perdió su esposa, porque luego vamos a ver que su esposa tampoco era tan agradable para con él, a nivel familiar, matrimonial, como padre, a nivel social, fue desechado, de un gran hombre desechado, a nivel material, perdió todo, arruinado, a nivel psíquico, sufrió psíquicamente lo que no nos podemos imaginar, a nivel espiritual, eso nos enseña. El dolor más grande de Job era el clamor, no sé quién ya ha leído todo el libro, pero en todo el libro escuchamos un clamor. Señor, quiero la comunión contigo, la comunión restaurada. Ese es el clamor más grande de Job. Él no clama, quiero mis posiciones, quiero mis ovejas, quiero tantos miles de todo lo que él tenía, vacas, camellos. El clamor, el dolor más grande de Job era la comunión con Dios restaurada. Dios, ¿dónde estás? Hay un momento que lo dice. Y sufrió a nivel físico. Entonces, a todos los niveles posibles él sufrió. Pero lo más grande fue el nivel espiritual. El propósito, el último punto de la introducción al libro de Job es cuál es el mensaje y cuál es el propósito de todo este libro. Por supuesto que ahora me estoy adelantando, porque al decir cuál es el mensaje y el propósito, uno recién lo puede decir después de haber estudiado los 42 capítulos, ¿verdad? Pero adelantándolo y resumiendo el mensaje de Job es demostrar a Satanás que es posible que un siervo sea íntegro, recto, temeroso de Jehová, apartado del mal. Y que es posible que ese siervo sea atacado en lo que más ama. Y que sin embargo, por la misericordia de Dios, es restaurado y lo puede sobrellevar. Y que Dios quiere demostrar, lo que vamos a ver ahora en la segunda parte, que es posible amar a Dios cuando ya no tienes nada. Esa es la prueba más grande. El mensaje más grande de Job es posible ser un siervo así como Job y amar a Dios cuando Él todo te ha quitado. ¿Verdad que eso es mucho más profundo que el tema general, el tema del sufrimiento? Entonces, terminando esta primera parte, vamos a resumir el mensaje, el retrato de Job. Así quiere Dios que sean sus siervos, íntegros, rectos, temerosos de Jehová y apartados del mal. Vamos a dejar aquí la primera
parte, o me equivoco, a ver. ¿Sí, no? Perfecto. Yo tenía hasta el 16, ¿verdad? ¿Dónde estamos aquí? Bueno, hermanos, vamos a hacer un breve receso, unos minutos nada más, son 4:20, trataremos pasadas y media de retomar. Vamos a ponernos en pie para tener una palabra de oración. Nuestro hermano el pastor Ripari, por favor, si nos puede ir. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, nuevamente te agradecemos por tu bondad y misericordia con nosotros. Te agradecemos por estar aquí juntos, considerando tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, también por esta introducción a este libro que nos has concedido de considerar en esta hora. Y te rogamos, Señor, que lo que ya has dado a nuestro corazón podamos atesorarlo de tal manera que lo llevemos y así, Señor, entendamos lo que quieres tú decir a aquellos que tú quieres que sean tus siervos. Perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados, cuántas veces estas características, Señor, que tú has dejado registradas en tu palabra de este siervo tuyo, no se manifiestan en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra y tu voluntad para con cada uno de nosotros. Gracias por nuestra hermana, gracias porque podemos compartir esta preciosa palabra tuya que ya nos has concedido. Guárdanos ahora en estos momentos de comunión y luego también prepáranos para lo que aún resta en darnos de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso y bendito de Jesús. Amén. Teníamos algunos anuncios que hacer de la escuela bíblica. Ya que nuestra hermana terminó unos minutos antes, vamos a darlos antes de la segunda parte. O sea que menos 20, tratemos de estar sentados ya acá para tener unos 5 minutos para hacer algunos anuncios de la actividad y luego continuar nuestra hermana con la segunda parte de esto. Menos 20, retomamos.